Mi hija me echó de la boda. Sal de aquí y no vuelvas. Estás arruinando el ambiente de la celebración, gritó frente a todos los invitados. Yo solo sonreí, saqué el sobre y, con calma, lo rompí por la mitad. De acuerdo, entonces no necesitarás esto. Cuando vieron los pedazos, comenzaron a gritar presa del pánico. Al día siguiente tenía 47 llamadas perdidas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Estacioné mi viejo Camry de 15 años en el aparcamiento detrás de la casa Allen y me quedé un minuto dentro del coche, con el motor emitiendo chasquidos al enfriarse. A través del parabrisas veía parejas vestidas de gala deslizándose hacia la entrada. Los hombres lucían trajes hechos a medida que probablemente costaban más que mi hipoteca mensual. Me acomodé la corbata, la azul marino que había usado en el funeral de Carol hacía 8 años, y tomé el sobre del asiento del acompañante. Su peso se sentía significativo en mi mano. $3 millones convertidos en un cheque de caja 2 días antes. Todo lo que había ahorrado en 4 décadas al frente de Clark Construction. Había planeado dividirlo algún día entre Della y su hermana. Pero Maya ya tenía su propia familia, su estabilidad. Della lo necesitaba más. O eso creía yo. Entré por las grandes puertas talladas a un mundo que olía a dinero. Orquídeas, champaña y algo caro friéndose en alguna cocina. Candelabros de cristal arrojaban destellos sobre esculturas de hielo con forma de cisnes. Conté al menos 150 invitados, quizá más. El sobre crujió levemente cuando apreté el puño. Della estaba cerca de la entrada con su vestido blanco, Leroy a su lado con un traje gris oscuro que parecía pintado sobre su cuerpo. Me acerqué intentando forzar una sonrisa. Della, Leroy, felicidades. Les traje algo. Los ojos de mi hija se movieron hacia mí y luego se apartaron, como si hubiera visto una mancha en el mármol. Solo ponlo en algún sitio, papá. Leroy ni siquiera se giró. Ya estaba buscando con la mirada a alguien más importante. Me quedé ahí unos segundos y luego caminé hacia la zona de recepción, donde las tarjetas con nombres indicaban las mesas. La mía estaba al fondo, en la esquina, mesa 17, medio oculta por una columna decorativa. Me senté solo. El centro de mesa era más alto que mi cabeza, lleno de rosas blancas y algo plateado que no supe identificar. El servicio de cena comenzó 1 hora después. Los camareros, con guantes blancos, servían platos que ni toqué. En la mesa principal, Della y Leroy reinaban, sus risas se alzaban por todo el salón. Observé cómo mi hija sonreía a extraños con esa expresión ensayada que usaba cuando quería algo. La había perfeccionado con los años. Entonces Leroy se puso de pie con el micrófono en la mano y empezó los brindis. Los primeros fueron comunes, agradeciendo a los invitados y alabando a su esposa. Pero luego su tono cambió, se volvió más relajado, más punzante. ¿Saben qué es lo que más amo de esta noche?, dijo, levantando su copa de champaña. Que todos aquí entienden de calidad, de clase, de saber cuál es su lugar en el mundo. Hizo una pausa dramática. ¿Han notado que hay personas que simplemente no encajan en ningún sitio? Vamos, entérate del ambiente, hombre. Una ola de risas recorrió el salón. Sentí que la broma me señalaba directamente, como si una luz me enfocara. Digo, hay gente que nunca aprende. Aparecen donde no los quieren. Usando ropa de, no sé, 1990? Más risas. Pero bueno, al menos lo intentan, ¿no? Dejé mi vaso de agua con cuidado. Mi mano estaba firme, y eso me sorprendió. Leroy siguió otro minuto más, cada broma era una puñalada. Della no se reía, pero tampoco lo detenía. Su sonrisa se había vuelto tensa, de compromiso. Sabía perfectamente de quién hablaba. Me levanté. Al principio nadie lo notó, estaba demasiado atrás, demasiado invisible. Caminé entre las mesas, entre conversaciones y el tintinear de cubiertos, con el sobre aún en la mano. Algunas personas levantaron la vista al verme acercarme a la mesa principal.
La curiosidad reemplazó la diversión. Della me vio venir y su expresión cambió de aquella sonrisa fingida a algo duro, frío. Leroy se interrumpió a mitad de frase. Quería darte esto en persona. Empecé. Papá, sal de aquí, dijo Della, su voz cortando el aire como un vidrio que se rompe. Estás arruinando la celebración. Solo vete. El salón enmudeció. 150 personas dejaron de comer, de beber, de respirar. Todos me miraban. Me quedé ahí unos 3 o 4 segundos. Sentía mi pulso en la garganta, pero el rostro me seguía impasible. Metí la mano en el sobre y toqué el borde liso del cheque. De acuerdo, Della, dije con voz tranquila, como si hablara del clima. Entonces no necesitarás esto. ¿Qué? Hizo un gesto con la mano, molesta. Solo vete ya. Rasgué el sobre de manera vertical. El sonido fue fuerte en medio de aquel silencio. Luego giré los pedazos y los rompí horizontalmente. 4 fragmentos. Los dejé caer uno a uno, observando cómo flotaban hasta el suelo de mármol como hojas de otoño. Después me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos eran firmes, sin prisa. Detrás de mí, escuché como una silla se arrastraba. Espera, ¿esto es? Dios mío, estos números. Una voz femenina, aguda, sorprendida. 3 millones. El salón estalló. Sillas moviéndose, voces superpuestas en caos. «¡Papá!», gritó Della. «Espera, papá». No miré atrás. Empujé las puertas dobles y salí al aire fresco de la noche, las llaves ya en la mano. Tras de mí, pasos resonaron sobre el mármol. Della y Leroy irrumpieron en la entrada justo cuando llegaba a mi coche. Me subí, encendí el motor y salí del estacionamiento. Por el retrovisor vi a Della, en su vestido blanco, corriendo tras mí en tacones, con una mano extendida como si pudiera alcanzarme con solo desearlo. Conducí a casa sin mirar atrás. El trayecto duró unos 20 minutos, pero no recuerdo nada. Un momento estaba saliendo del estacionamiento de la casa Allen y al siguiente ya estaba en mi entrada, mirando mi casa a oscuras. El motor aún encendido. Lo apagué y me quedé en silencio. Dentro no encendí ninguna luz. Fui directo a la sala y me dejé caer en el viejo sillón de Carol, el que siempre prometí retapizar y nunca hice. Todavía conservaba un leve aroma a su crema de lavanda, incluso después de 8 años. Dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa de centro y esperé. No tardó. La pantalla se iluminó. Della. Vi cómo sonaba, la luz reflejándose en mi cara en la oscuridad, y luego se apagó. 2 minutos después volvió a encenderse. Esta vez Leroy. También dejé que muriera. A medianoche dejé de contar. El teléfono seguía iluminándose una y otra vez, como un latido. Cada vez miraba el nombre hasta que la pantalla volvía a quedarse negra. No sentía tristeza. No sentía arrepentimiento. Por primera vez desde la muerte de Carol, sentí algo nítido, afilado, cortando la niebla en la que había vivido tanto tiempo. Rabia fría. Se habían acostumbrado a mi silencio, a mi debilidad, a cómo cedía, me adaptaba y desaparecía cada vez que les resultaba conveniente. 8 años de eso, desde que Carol murió, y dejé de saber ser otra cosa que invisible. Bueno, ahora sí me estaban notando. Preparé café alrededor de las 3 de la mañana, observando cómo se llenaba la cafetera. El teléfono brillaba en la encimera. Llevaba ya 32, quizá 33 llamadas. Serví una taza y regresé al sillón. El amanecer llegó despacio, una luz gris que se arrastraba por las paredes. Tomé el teléfono por primera vez desde que había llegado a casa. 47 llamadas perdidas. Los mensajes de texto parecían no tener fin. No los abrí, solo leí las vistas previas. Papá, lo siento mucho. Por favor, necesitamos explicarte. Llámanos, por favor. El cheque, podemos hablar. Papá, por favor. Ese cheque. No lo sabíamos.
Llámanos. Somos familia. Dejé el teléfono y fui a ducharme. El agua caliente se sentía bien sobre los hombros. Me vestí para ir al trabajo, pantalón caqui, camisa de botones y botas. Lunes por la mañana, como siempre. Clark Construcción no iba a dirigirse sola. La oficina estaba en un almacén remodelado al este de la ciudad, a 20 minutos de mi casa. Construí el negocio desde cero. Empecé como obrero a los 19, ahorré lo suficiente para comprar una camioneta y contraté a mi primer equipo a los 25. 40 años después, teníamos contratos por todo el estado, 52 empleados y una reputación impecable por hacer las cosas bien. Mi secretaria, Brenda, levantó la vista cuando entré. Buenos días, señor Clark. El café está recién hecho. Gracias, Brenda. Me detuve junto a su escritorio. Si Della o Leroy Morgan vienen hoy, estoy indisponible indefinidamente. Ella alzó un poco las cejas, pero solo asintió. Entendido. Entré en mi oficina y me quedé junto a la ventana, una mano en las persianas. El estacionamiento estaba vacío, salvo por el Civic de Brenda y mi Camry. Tenía 3 licitaciones por revisar y una inspección a mediodía, pero no podía concentrarme en nada. Vinieron el martes, día 2 después de la boda. Estaba en mi escritorio cuando la voz de Brenda sonó por el intercomunicador. Señor Clark, su hija está aquí. Dice que es urgente. Dígale que no estoy disponible. A través de las persianas observé cómo entraban al vestíbulo. Della ya no llevaba su vestido de novia. Se había cambiado a unos vaqueros y una chaqueta, pero seguía moviéndose como si estuviera sobre un escenario. Leroy la seguía, revisando su teléfono cada 30 segundos. Brenda les transmitió mi mensaje. No escuché lo que Della respondió, pero su lenguaje corporal lo decía todo, las manos agitadas, la voz subiendo de tono. Leroy le tocó el brazo, intentando calmarla. Ella se lo apartó con un gesto brusco. Se sentaron en los sillones del vestíbulo a esperar. Regresé a mi escritorio y trabajé, o más bien fingí hacerlo. Miraba el reloj y escuchaba sus voces filtrarse a través de las paredes, apagadas, frustradas, a veces agudas por la discusión. En un momento, Leroy se levantó y caminó hasta el escritorio de Brenda. «Llevamos aquí 3 horas», dijo, alterado. «¿Dónde demonios se ha metido?» «Lo siento», respondió Brenda. El señor Clark debió de salir. No lo vi irse. Y era verdad. Mientras ellos discutían en el vestíbulo, yo me había puesto la chaqueta, caminado por el pasillo trasero hasta el almacén y salido por la puerta de servicio. Había estacionado mi coche en la calle lateral precisamente para evitar el aparcamiento principal. Conduje hasta un restaurante a las afueras de la ciudad y almorcé con calma, huevos, tostadas y varias tazas de café. Cuando regresé a la oficina, 2 horas después, Brenda me informó que se habían marchado alrededor de las 4. La carta llegó el miércoles. La encontré en el buzón al volver a casa esa tarde, un sobrecolor crema con la caligrafía de Della al frente. Reconocí el papel de inmediato. Carol se lo había regalado para su graduación universitaria. La abrí de pie en la cocina, aún con las botas de trabajo puestas. Querido papá, necesito que entiendas lo abrumada que estaba con el estrés de la boda. Planificar ese día tomó meses, y la presión fue enorme. Leroy pensó que lo mejor era mantener la celebración centrada en nosotros, y yo estaba demasiado cansada para pensar con claridad. Nunca quise lastimarte. Eres mi padre, y te quiero. Por favor, entiende que lo que pasó no tuvo que ver contigo, sino con que no estaba en el mejor estado mental. ¿Podemos hablar? Quiero explicarte todo correctamente. Los dos queremos hacerlo. Con cariño, Della. La leí 2 veces y luego la dejé sobre la encimera. Algo en mi pecho se aflojó. No de alivio, sino como un nudo deshaciéndose en algo más afilado. Leroy pensó, claro que sí. Leí la carta una 3.ª vez. Y fue entonces cuando sonreí. De verdad sonreí, sentí cómo se curvaban mis labios por primera vez en años,
pero no era una sonrisa cálida. No era una que a nadie le gustaría ver. Ella no estaba arrepentida de lo que había hecho. Estaba arrepentida de lo que le había costado. Ambos lo estaban. Saqué mi teléfono y busqué un nombre que había visto en una valla publicitaria del centro. Steven Wright, abogado especializado en planificación patrimonial y derecho familiar. Marqué el número. Una voz femenina me respondió. Era un servicio de atención fuera del horario laboral. Quisiera agendar una consulta, le dije. Es acerca de mi testamento. La oficina de Steven Wright ocupaba el piso 12 de una torre de vidrio en el centro. De esas donde el ascensor necesita tarjeta y en la recepción cuelgan obras de arte que probablemente valen más que mi camioneta. Llegué 15 minutos antes de mi cita del jueves por la mañana, llevando un maletín que no había tocado desde los arreglos del funeral de Carol. El abogado era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 50 años, con canas en las sienes y gafas colgadas de una cadena. Me dio la mano con firmeza y me indicó la silla frente a su escritorio de caoba. Señor Clark, mencionó en la llamada que deseaba hablar sobre planificación patrimonial, pero me da la impresión de que hay algo más de fondo. Abrí el maletín y empecé a sacar documentos, la escritura de propiedad, facturas de servicios, extractos bancarios. Los extendí sobre su escritorio como si fueran pruebas en un juicio. Mi hija vive en una casa que me pertenece. Lleva allí 7 años. Ella y su esposo no pagan nada, ni renta, ni servicios, ni mantenimiento. Todo está a mi nombre. Deslicé la escritura hacia él. Solo mi nombre. Wright la tomó, la examinó y luego revisó las facturas. Sus ojos se movían rápido, con precisión profesional. No me preguntó por qué estaba allí. Los abogados como él no necesitaban hacerlo. Cuénteme cómo es el arreglo de vivienda, dijo. ¿Existió algún contrato o acuerdo por escrito? No. Nunca lo discutimos formalmente. Ella se mudó después de la universidad. Dijo que era temporal. Luego su novio se mudó también. Después se casaron. 7 años después, siguen allí. ¿Aportan algo? ¿Contribuyen a los gastos de la casa? Nada. Wright dejó los documentos y me miró directamente. Señor Clark, dado que no hay contrato y nunca han pagado renta, la ley de Texas los clasifica como invitados a voluntad. La ley es clara. Usted puede terminar su estadía con 30 días de aviso por escrito. Algo en mi pecho volvió a aflojarse, esta vez con una sensación diferente. ¿Qué tan pronto podemos iniciar el proceso? Puedo redactar el aviso hoy mismo, respondió. Solo necesitará que se notarice y se envíe por correo certificado. Tomó una libreta legal y comenzó a escribir. Una vez que lo reciban, tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, usted presenta una solicitud de desalojo ante el Tribunal de Paz, aunque rara vez es necesario. La mayoría entiende la realidad legal y se marcha. Lo observé escribir un momento. ¿Y si intentan impugnarlo? Pueden intentarlo, pero sin contrato de arrendamiento, sin haber pagado renta y sin que sus nombres figuren en ningún documento de propiedad. Levantó la mirada. No tienen base legal. Esta es su propiedad, señor Clark. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive allí. La consulta duró 1 hora y media. Cuando salí, llevaba una carpeta llena de documentos y una comprensión clara de cuánta autoridad tenía realmente. 2 días después, un sábado por la mañana, me senté en la mesa de mi cocina y repasé todo. La escritura. Compré la casa en 2011, pagada al contado gracias a un contrato de construcción que había salido mejor de lo esperado. Carol la había elegido, le encantaba la vista a las colinas. Después de su muerte no soporté quedarme allí solo. Así que me mudé a un lugar más pequeño y dejé que Della la usara. Un arreglo temporal que se volvió permanente. Pero no legalmente permanente. Encontré las facturas de servicios, los impuestos de propiedad, los documentos del seguro de hogar. En cada página solo había un nombre, Robert James Clark. El lunes, 5 días después de la reunión con el abogado,
subí a mi camioneta y conduje hacia Westlack Hills. Conocía bien el trayecto, lo había hecho cientos de veces, llevando víveres cuando Della recién se mudó, ayudando con reparaciones, entregando dinero cuando decía que las cosas estaban difíciles. 23 minutos exactos de mi casa a la suya. Aparqué detrás de su SUV y me quedé un momento observando la casa. La pintura que había pagado 3 años atrás seguía impecable. El jardín que ella había querido, con senderos de piedra y plantas nativas que yo mismo instalé un fin de semana. Mi casa. Mi dinero. Mi trabajo. Bajé del coche y caminé hasta la puerta. Usé mi llave. No toqué el timbre, no llamé. Solo abrí y entré. Della apareció desde la cocina, los ojos muy abiertos por la sorpresa que enseguida se transformó en una especie de esperanza. «Papá, viniste. ¿Eso significa qué?» Pasé junto a ella hacia la sala, saqué el teléfono y empecé a tomar fotografías. Los pisos de madera, la chimenea que yo había restaurado, las ventanas. «Papá, ¿qué haces? ¿Por qué estás tomando fotos? Habla con nosotros». Seguí hacia el comedor, la cocina. Fotografié las encimeras, los electrodomésticos, las lámparas. Leroy bajó las escaleras con el móvil en la mano, como si estuviera en medio de un mensaje. «Oye, hemos estado intentando hablar contigo. ¿Podemos hablar de lo que pasó?» Subí las escaleras sin mirarlo, tomando fotos del pasillo, el baño, el dormitorio principal, donde la ropa de ambos estaba esparcida sobre la cama que Carol y yo habíamos escogido juntos. Cada habitación documentada. Leroy me seguía. «Robert, amigo, esto se está volviendo ridículo. Nos equivocamos en la boda, ¿vale? Lo entendemos. Pero no puedes simplemente...» «Estoy documentando el estado actual», dije sin mirarlo. «¿El estado actual de qué?» «Esta es nuestra casa». Bajé las escaleras. Ambos me seguían, confundidos, como niños desorientados. En la puerta me detuve. El rostro de Della estaba pálido, las manos entrelazadas. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tomas fotos? Habla con nosotros». «Soy el propietario», respondí. «Solo estoy revisando mi propiedad». Salí y conduje de regreso a casa. El silencio dentro de la camioneta se sentía pesado, pero limpio. 2 días después me reuní con Margaret Wilson, una notaria con oficina en un pequeño centro comercial cerca de mi casa. Tendría unos 60 años, llevaba gafas de lectura y un aire eficiente que me recordó a la hermana de Carol. Leyó detenidamente el documento de aviso de desalojo que Wright había preparado. Sus labios se movían mientras seguía las líneas. «Esto les da hasta el 30 de abril para desalojar», dijo. «Es el mínimo de 30 días que exige la ley». Levantó la vista. «¿Lo entiende? Podrían intentar impugnarlo». «Que lo intenten». Selló el documento, lo firmó, me indicó dónde debía firmar yo y completó el formulario de correo certificado con la dirección de Della. Técnicamente, mi dirección. Selló todo dentro del sobre oficial. «Esto se entregará en un máximo de 2 días hábiles», dijo, entregándome el recibo. «Guárdelo, es su comprobante de envío». Lo tomé y lo guardé en mi billetera. Margaret me observó con una expresión que no supe descifrar. «¿Asunto familiar?», preguntó en voz baja. «Ahora lo es». Salí de su oficina y me quedé largo rato sentado en la camioneta, mirando el sobresellado entre mis manos. Dentro había un aviso de 30 días que cambiaría todo. Conduje hasta la oficina postal y observé cómo el empleado escaneaba el envío, cómo el sobre desaparecía dentro del sistema. «Listo». El 1 de abril amaneció frío y gris, uno de esos días en los que parece que el clima presiente que algo está por suceder. Estaba en la oficina revisando planos cuando el teléfono vibró con un recordatorio del calendario. «Entrega estimada de correo certificado, hoy». Lo silencié y seguí trabajando. Alrededor de las 11, la pantalla se iluminó. «Della». Dejé que sonara hasta ir al buzón de voz. 30 segundos después, volvió a encenderse. El mismo nombre. «Rechazar».
Luego Leroy. Rechazar. Y después otra vez Della. Puse el teléfono boca abajo y me concentré en los planos estructurales frente a mí. 3 minutos después sonó el teléfono de la oficina. La extensión de Brenda. Señor Clark, su hija está llamando a la línea principal. Suena alterada. No estoy disponible. Las llamadas continuaron durante el almuerzo. Para las 2 de la tarde tenía 14 llamadas perdidas. Empezaba a pensar que se habían rendido cuando Brenda llamó a mi puerta. Su hija y su esposo están abajo. Exigen verlo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Miré al estacionamiento. No podía ver la entrada del vestíbulo desde ese ángulo, pero podía imaginarlos. Della probablemente llorando, Leroy furioso. Tomé el teléfono de mi escritorio y marqué la extensión 3. Mike, el guardia de seguridad del edificio, atendió al segundo tono. Mike, habla Robert Clark. Tengo a 2 personas en el vestíbulo, Della Morgan y Leroy Morgan. No tienen permitido el ingreso bajo ninguna circunstancia. Si se niegan a irse, llama a la policía por allanamiento. Entendido, señor Clark. Colgué y regresé a mi escritorio. 10 minutos después, Brenda volvió a aparecer. Se fueron. Seguridad tuvo que escoltarlos. Señor Clark, ¿todo está bien? Todo está bien. Gracias, Brenda. Vaciló en el umbral, como si quisiera decir algo más, luego asintió y se marchó. 2 días después, un gris miércoles por la mañana, estaba revisando nóminas cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocía. Casi lo rechacé, pero decidí contestar. Robert Clark. Señor Clark, habla Marcus Chen. Soy abogado y represento a Leroy Morgan en un asunto relacionado con una propiedad. Me recosté en la silla. Así que habían contratado a un abogado. Lo escucho. Mi cliente recibió un aviso de desalojo para la propiedad ubicada entonó la dirección de Westlack. Quisiera hablar de la situación y ver si podemos llegar a un acuerdo que funcione para todos. No hay nada que discutir. El aviso es legal y fue debidamente notificado. Señor Clark, con todo respeto, esto es un asunto familiar. Seguramente podamos encontrar un punto medio. Señor Chen, si revisó la escritura de propiedad, sabrá que sus clientes no tienen base legal. Si les está cobrando por decirles lo contrario, eso es entre usted y su conciencia. La fecha de salida es el 30 de abril. Colgué. Esa misma tarde me llamó mi socio, Tom Henderson. Habíamos levantado Clark Construcción juntos hacía 15 años. Él manejaba los contratos comerciales, yo, los residenciales. Buen hombre. Honesto. Robert, vi algo en Facebook que me preocupa. Della publicó sobre ti. Dice que la estás echando a la calle sin previo aviso. ¿Es cierto? Dejé la taza de café. Déjame contarte lo que pasó en su boda, Tom. Luego decides quién fue cruel. Le conté todo. El sobre, la humillación pública, las bromas del Leroy, como Della me gritó frente a 150 personas. Cuando terminé, Tom guardó silencio un largo momento. 3 millones y te destrozó delante de todos. Así fue. Otra pausa. Robert, no te culpo en lo más mínimo. Ni un poco. Si necesitas algo, un testimonio de carácter, lo que sea, me llamas. Te lo agradezco, Tom. Al colgar, abrí el portátil y encontré la publicación de Della en Facebook. La foto de perfil mostraba a ella y a Leroy el día de la boda, ambos sonriendo como si hubieran ganado algo. El texto era largo, emocional, lleno de frases como «Padre cruel», «Nos lanza a la calle» y «Después de todo lo que hemos pasado». 340 veces compartido, 127 comentarios, la mayoría compasivos. Cerré el portátil sin responder. 5 días después, caminaba por una obra cuando Tom volvió a llamar. Tengo una pregunta. Mike Peters también vio la publicación de Della. Quiere escuchar tu versión antes de formarse una opinión. ¿Te parece si le doy tu número? Adelante.
Mike llamó esa misma tarde. Volví a contar la historia. Al final me pidió disculpas por haber dudado. Las llamadas siguieron durante los días siguientes. Gente del centro comunitario donde a veces colaboraba, colegas, un par de amigas de Della que querían saber la verdad. Cada vez les conté lo que pasó. Cada vez se pusieron de mi lado. La campaña en redes de Della empezaba a volverse en su contra. Un martes por la mañana, 12 días después de que recibieran el aviso, llegué a la oficina antes del amanecer. El estacionamiento techado estaba oscuro, vacío, salvo por algunos madrugadores en los niveles inferiores. Aparqué en el tercer nivel, como siempre, y tomé el maletín del asiento del copiloto. Al rodear el frente de mi camioneta, Leroy estaba allí, apoyado en mi puerta del conductor, con un vaso de café en la mano, como si hubiera estado esperando. Probablemente sí. Su voz era cuidadosa, medida. De hombre a hombre, empezamos con el pie izquierdo. Sé que las cosas se torcieron en la boda. Fue culpa mía. Pero, ¿y si lo arreglamos? Pagamos renta, 500 al mes. Lo hacemos oficial, firmamos papeles, lo que quieras. Lo miré. Había adelgazado desde la boda. La camisa parecía dormida encima de él. Tuvieron la oportunidad de comportarse como seres humanos, dije. 30 de abril. Espera, solo escúchame. Abrí la puerta de la camioneta obligándolo a apartarse. Muévete. Se movió. Subí, encendí el motor y salí de la plaza. Por el retrovisor lo vi quedarse bajo la luz fluorescente, con el vaso aún en la mano, mirándome alejarme. Quedaban 18 días. 4 días después de aquel encuentro en el estacionamiento, Della me llamó desde un número desconocido. Contesté sin pensar. Cuando escuché su voz estuve a punto de colgar. Encontramos un lugar, dijo, sin saludo ni preámbulo. Cedar Park. Hoy firmamos el contrato. Bien, respondí, y terminé la llamada. Cedar Park. Eso me lo dijo todo. No Westlack Hills, ni siquiera el sur de Austin. Cedar Park es a donde va la gente cuando no puede pagar en otro sitio. Los imaginé en alguna oficina de administración de propiedades, llenando solicitudes, viendo cómo sus opciones se estrechaban con cada revisión de crédito. El apartamento sería más pequeño, más barato, más lejos de todo lo que les importaba. Los 6 días siguientes transcurrieron en un silencio extraño, suspendido. Fui al trabajo, revisé contratos, coordiné cuadrillas. Vida normal, salvo por el calendario de mi escritorio, donde había marcado el 30 de abril con tinta roja. Cada mañana lo miraba. Cada noche volvía a casa y evitaba pensar en lo que sucedía a 20 minutos de allí, en esa casa. Pero sabía que estaban empacando, desmontando 7 años de vida en un lugar que nunca les perteneció legalmente. Un martes por la tarde, 10 días después de que encontraran el apartamento, Brenda llamó a la puerta de mi oficina. Señor Clark, hay una señora al teléfono. Dice que es su vecina en la propiedad de Westlack. Señora Patterson, contesté al descolgar. Habla Robert Clark. Señor Clark, soy Eleanor Patterson. Vivo al lado de su casa en Hillside Drive. Su voz era cuidadosa, cortés. Quería avisarle que hay un camión de mudanzas en el camino de entrada. Pensé que querría saberlo. Gracias, señora Patterson. Es lo previsto. Pausa. Ya veo. Bueno, su hija parece bastante alterada. Solo quería asegurarme de que todo fuera apropiado. Todo está en regla. Gracias por llamar. Colgué y me recosté en la silla. Se iban antes, 2 días antes del plazo. Una decisión inteligente, evitar cualquier apariencia de desafío, cualquier pretexto para que yo tomara más medidas. No fui a mirar, no pasé a ver el camión de mudanza ni a contemplar a Della llorando o al Leroy cargando cajas. Que tuvieran su privacidad. Yo tendría la mía cuando ya no estuvieran. A la tarde siguiente, 29 de abril, un día antes del plazo, me reuní con Margaret Wilson y Frank Adams en la casa. Frank era un tasador con el que había trabajado en proyectos de construcción.
bueno en lo suyo, minucioso. Margaret trajo su sello de notaria y un portapapeles. Llegamos por separado. Yo llegué primero, estacioné en la entrada detrás del coche de Della. Ella todavía estaba allí, ultimando cosas. Cuando me acerqué a la puerta, se abrió antes de que pudiera llamar. Della estaba de pie con vaqueros y camiseta, el cabello recogido, los ojos enrojecidos. Detrás de ella, la casa vacía resonaba. «Papá», la voz se le quebró en esa palabra. «Ellos están aquí para inspeccionar y documentar», dije. Ella es Margaret Wilson, notaria. Y él, Frank Adams, tasador. Recorrimos juntos la casa, habitación por habitación. Frank fotografiaba todo, comparando con las imágenes de su tableta, las mismas que yo había tomado 4 semanas antes. Sala, pisos de madera sin marcas, paredes limpias. Cocina, electrodomésticos intactos, encimera sin daños. Comedor, lámpara colgando recta, ventana sin rayaduras. Arriba, el dormitorio principal donde Carol y yo dormíamos, donde Della y Leroy habían pasado los últimos 7 años. Ahora estaba vacío, salvo por las hendiduras de la alfombra donde había estado la cama. Compáralo con las fotos del 28 de marzo, dije. Frank revisó su tableta, alternando la pantalla con las paredes, el armario, el baño. Condición idéntica, señor Clark. Sin daños, sin alteraciones. Lo dejaron limpio. En el baño noté que la encimera de mármol estaba impecable, como nueva, como si nunca se hubiera usado. Pensé en Leroy de pie allí, con sus opciones y su rabia. Pensé en él, en Leroy, decidiendo no arriesgarse. Inteligente. La venganza no valía una demanda. Terminamos el recorrido por la planta baja. Margaret había estado tomando notas todo el tiempo, documentando cada detalle con la precisión profesional que solo una notaria tiene. En la cocina, Della estaba esperando. 2 juegos de llaves reposaban sobre la encimera. «Señora Morgan», dijo Margaret con tono formal, «¿entrega todas las llaves y el acceso a la propiedad de manera voluntaria?» La mano de Della titubeó sobre las llaves. 3 segundos. 4. Luego las empujó hacia mí sobre el mostrador. «Sí», murmuró casi sin voz. «Anote la hora y la fecha en el registro, Margaret», dije. 29 de abril de 2025, 3:47 de la tarde. Margaret lo escribió y luego miró a Della. «A partir de este momento, usted no tiene más acceso legal a esta propiedad. ¿Lo entiende?» «Lo entiendo». «Señor Clark», continuó Margaret, «como propietario, ¿acepta la devolución de la propiedad?» «La acepto». Ella tomó otra nota. Frank tomó una última fotografía, las llaves sobre la encimera, mi mano extendiéndose para tomarlas. Documentación. Evidencia. Protección ante cualquier reclamo futuro. Della caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volvió. «Adiós, papá». Della. Salió. La observé por la ventana mientras subía a su coche, se quedaba quieta unos segundos con las manos sobre el volante, y luego se marchaba. Margaret y Frank se fueron poco después. Me quedé solo en la entrada, escuchando el silencio. La casa se sentía distinta, vacía, más grande, más fría. Caminé por ella una vez más, con mis pasos resonando sobre los pisos de madera. 7 años de vida de Della habían ocurrido allí, cenas de cumpleaños en esa mesa del comedor, mañanas de Navidad en la sala, discusiones en la cocina. Vida normal en una casa que ella había considerado suya. Pero nunca lo fue. No legalmente. No realmente. Cerré con llave y conduje de regreso a casa. Esa noche sonó mi teléfono, el número de Della. Lo miré largo rato, su nombre brillando en la oscuridad de la sala, luego lo silencié y lo dejé boca abajo sobre la mesa de centro. Por primera vez en un mes sentí algo parecido a la paz. No felicidad, no triunfo. Solo la fría satisfacción de saber que la justicia, por dolorosa que fuera, se había cumplido exactamente como debía. El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada.
Lo dejé sonar y me fui a dormir. El mensaje de texto llegó a la mañana siguiente, mientras preparaba café. Papá, ya nos mudamos. Sé que te dolió lo que pasó. ¿Podemos vernos y hablar, por favor? Sigues siendo mi padre. Lo leí 3 veces. Dejé el teléfono sobre la encimera, serví el café y lo volví a leer. El viejo Robert, el que existía antes de la boda, habría respondido de inmediato. La habría llamado, habría conducido hasta Cedar Park, ayudado a desempacar las cajas, perdonado todo, porque eso es lo que hacen los padres. Pero yo ya no era ese Robert. Fui a trabajar, regresé, cené, dormí. El mensaje permaneció sin responder en mi teléfono, como una prueba que no estaba dispuesto a rendir. Al tercer día, por fin escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Finalmente, me quedé con 2 palabras. Tal vez después. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Gracias por responder. Eso significa mucho. A esa no respondí. Pasaron 2 días. Luego el teléfono sonó. Su número, no el del Leroy. Lo miré durante 3 timbres antes de contestar. Papá, contestaste, gracias. Su voz salió atropellada, como si hubiera estado conteniendo la respiración. ¿Podemos hablar, por favor? Solo una cena, en un lugar público. Quiero explicarte todo. Ironworks, dije. 18 de mayo, 6 en punto. Sí. Gracias. Nosotros solo. Silencio. Leroy también quiere disculparse. Estuve a punto de decir que no. De decirle que no quería verlo, que no quería oír nada de él. Pero la curiosidad ganó. Quería verlos intentarlo. Verlos interpretar su propia reconciliación. Los dos, entonces. 6 en punto. Gracias, papá. De verdad, gracias. Estaremos allí. Los días entre esa llamada y el 18 de mayo pasaron lentamente. Trabajé. Comí solo. Una tarde pasé frente a la casa de Westlake solo para verla vacía. No volví. No sabía qué estaba ocurriendo en Cedar Park. No sabía que Leroy estaba sentado en la mesa de su cocina, con el portátil abierto, buscando leyes de herencia en Texas, escribiendo notas bajo títulos como Sin testamento, subrayando frases como Los hijos heredan todo y derechos automáticos de sucesión. No sabía que le mostraba esas notas a Della, explicándole los cálculos. Eres su única hija, le decía. Al final, todo será tuyo. La constructora, las casas, los ahorros, todo. No podemos seguir siendo enemigos. Estamos hablando de tu herencia. No sabía nada de eso. Pero lo habría imaginado, si me hubiera detenido a pensarlo lo suficiente. El 18 de mayo amaneció cálido y despejado. Salí del trabajo a las 5:30 y conduje hasta Ironworks. Aparqué a las 5:55. Entré exactamente a las 6. Ya estaban allí, en un reservado de la esquina. 2 tés helados sobre la mesa. Della revisando su teléfono con nerviosismo mientras Leroy miraba hacia la puerta. Cuando me vieron, ambos rostros se transformaron en expresiones cuidadosamente esperanzadas. Me senté frente a ellos. Gracias por venir, dijo Della enseguida. No creímos que lo harías. O sea, lo esperábamos, pero... Lo importante es que estás aquí, interrumpió Leroy. Es un comienzo. El camarero apareció. Pedí brisquet y té helado. Ellos pidieron silencio torpe mientras esperábamos la comida. Cuando llegó, Della empezó a hablar, nerviosa, rápida, llenando cada vacío con palabras sobre su nuevo apartamento. Que era más pequeño, pero agradable, en un barrio diferente, con trayectos más largos, pero manejables, que el trabajo estaba demandante, que se estaban adaptando. Yo comía mi carne sin decir casi nada. Y queríamos decirte, continuó Della, con la voz cada vez más alta, más tensa, que sobre la boda, sobre todo. Estuvimos mal, completamente mal.
La forma en que te tratamos fue imperdonable. Nos dejamos llevar, añadió Leroy. El estrés, la presión familiar, decisiones estúpidas, pero aprendimos de eso. Queremos arreglar las cosas. Tomé un sorbo de té, dejé el vaso con cuidado. ¿De verdad? Sí, dijo Della inclinándose hacia adelante. Papá, eres mi padre. Me criaste. Un error no debería destruirlo todo. La familia debe perdonar. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Perdonar. Como si la absolución fuera algo que podían pedir y que yo estuviera obligado a conceder. Estamos trabajando en nosotros mismos, añadió Leroy. Vamos a terapia, intentamos ser mejores personas. Queremos que vuelvas a nuestras vidas. Lo miré. De verdad lo miré por primera vez desde la boda. Había perdido más peso. La camisa era más barata que los trajes que solía usar. Cedar Park le estaba enseñando cosas sobre las consecuencias. Eso está bien, dije al fin. Mejorarse a uno mismo siempre es importante. El rostro de Della se iluminó. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Seguir adelante? Ya veremos. La comida siguió, con más palabrería nerviosa de Della, comentarios calculados del Leroy sobre familia, perdón y segundas oportunidades. Yo comí despacio, observándolos actuar. Cuando el camarero trajo la cuenta, la colocó en el centro de la mesa. Viejo hábito, asumía que yo la tomaría. Siempre lo hacía. Cada cena, cada almuerzo, cada café durante 35 años. Saqué mi billetera, conté billetes exactos, un 20 y un 5, y los puse a mi lado de la mesa. Pago lo mío, dije poniéndome de pie. Ustedes pagan lo suyo. La sonrisa de Della se congeló. Papá, no, siempre me dejabas. Ahora eres independiente. Puedes encargarte de tus propios gastos. Leroy se levantó también. Robert, vamos, estamos tratando de... Pero yo ya caminaba hacia la salida, dejándolos allí con la boca abierta, la cuenta sin pagar y la lenta comprensión de que nada había cambiado. En la camioneta me quedé un momento antes de encender el motor. A través de la ventana del restaurante los vi, Della con la cabeza entre las manos, Leroy gesticulando con frustración, ambos discutiendo por lo ocurrido. Creyeron que estábamos reconstruyendo algo. Pensaron que lo peor había pasado. Que los había perdonado solo por presentarme a cenar. No entendían que asistir no era perdonar. Era observar. Encendí el motor y conduje de regreso a casa, pensando ya en mi próxima cita con Steven Wright. 4 días después de esa cena, estaba otra vez frente a Wright, en la misma oficina, el mismo escritorio de caoba. Pero esta vez, la carpeta que llevaba no contenía escrituras, sino estados financieros. Mi testamento, dije, dejando la carpeta sobre la mesa. Necesito redactar uno. Wright entrelazó las manos. ¿No tiene uno actualmente? Nunca lo hice. Después de la muerte de mi esposa lo pensé muchas veces, pero me quedé en silencio. No hacía falta explicar 8 años de duelo y evasión. Señor Clark, dijo el abogado con calma, sin un testamento formal, su hija heredará todo su patrimonio automáticamente según las leyes de sucesión intestada de Texas. Me observó atentamente. ¿Esa es su intención? Pensé en la cena. En el parloteo nervioso de Della, en la cortesía calculada del Leroy, en la mirada que se cruzaron cuando me levanté, como si hubiera arruinado su guión ensayado. No, dije con firmeza. No lo es. Wright tomó una libreta legal. Entonces, guíeme por lo que desea. Pasé la siguiente hora explicando. La empresa de construcción, valuada en aproximadamente 4.2 millones si la vendía. La casa de Westlake, 1.75 millones, quizás. Las cuentas de inversión, los ahorros, todo lo que Carol y yo habíamos construido en 4 décadas de trabajo. El patrimonio total, alrededor de 8 millones. Quiero que el 70% vaya a una fundación benéfica, dije. Construcción de viviendas asequibles
específicamente para personas mayores en Texas. Wright escribió: 20% a un fondo de becas. En memoria de mi esposa, beca Carol Ann Clark, para estudiantes universitarios de educación. ¿Y el restante 10%? Preguntó Wright, levantando la vista. Yo lo miré fijamente, con una leve sonrisa. Eso se lo diré en mi próxima cita. Della recibirá esa parte, pero condicionada, solo si no tiene deudas cuando yo muera. Si mantiene deudas pendientes, ese porcentaje también irá a caridad. Wright alzó la vista. Legalmente es sólido, pero debe entender que ella impugnará esto. Que lo intente. Es mi dinero para distribuir. Salí de su oficina y conduje a casa. Pasé 3 días pensándolo. Me senté en mi apartamento del centro con hojas de cálculo y estados de cuenta, calculando porcentajes, imaginando los proyectos de vivienda que mi dinero podría construir. Unidades de una sola planta con acceso para sillas de ruedas, espacios comunitarios, jardines, todo aquello de lo que Carol hablaba cuando pasábamos junto a campamentos de personas sin hogar. Alguien debería hacer algo, decía ella. Ahora alguien lo haría, yo. Al 4.º día, llamé a Wright. Redáctelo. La firma del testamento fue en su oficina, un viernes por la tarde. Margaret Wilson llegó con su sello de notaria. La asistente legal de Wright, una joven llamada Sandra, actuó como segunda testigo. Desplegaron los documentos sobre la mesa de juntas, página tras página de lenguaje jurídico que, en el fondo, se resumía en una sola verdad: Della recibiría casi nada. Fui firmando cada página. Margaret la sellaba. Sandra y Wright atestiguaban. Listo, dijo Wright, entregándome un sobresellado. Guárdelo en un lugar seguro. Y, señor Clark, está haciendo lo correcto. Sus activos, su decisión. Asentí y me fui. Una semana después, puse en venta la casa de Westlake. La agente inmobiliaria, Patricia, la misma que nos la vendió en 2011, recorrió el lugar con su cámara y una cinta métrica. ¿Seguro de esto, Robert? Es una propiedad preciosa. Demasiado grande para una sola persona. Es hora de soltarla. La listó por 1.85. Le dije que aceptara cualquier oferta razonable. 3 días más tarde, un matrimonio jubilado de California ofreció 1.75, pago al contado, cierre rápido. Acepté de inmediato. El letrero de se vende apareció un martes. Para la tarde del miércoles, sonó mi teléfono. Della. ¿Es cierto? Su voz sonaba aguda, en pánico. Jennifer pasó en coche y dijo que la casa está en venta. Dime que está equivocada. Está listada. Ayer recibí una oferta. La acepté. ¿Vas a vender la casa? La casa familiar donde vivió mamá. Es demasiado grande para una sola persona. Estoy simplificando. Pero esa casa es nuestra. Es. Nunca fue tu casa, Della. Era mía. Silencio. Entonces, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué pasa con todos los recuerdos? Compré un lugar en el centro. 2 dormitorios, buena vista, todo lo que necesito. Nos estás borrando, su voz se quebró. Estás borrando a toda la familia. No. Estoy construyendo una vida nueva. Hay una diferencia. Colgué antes de que respondiera. El condominio que compré estaba en un edificio reciente de West 6th Street. 10º piso, ventanales de suelo a techo con vistas al skyline, una cocina moderna que probablemente no usaría y un cuarto de invitados que no necesitaría, pero era mío, pagado al contado, y no tenía recuerdos de Della, ni del Leroy, ni de 7 años de abusos encubiertos como favores. La semana siguiente a la venta de la casa, salía de mi oficina alrededor de las 6 cuando vi a Leroy cerca de la entrada. Intentaba parecer casual, apoyado en la pared exterior y mirando el móvil, pero reconocí la escena al instante. Me di la vuelta y crucé de nuevo el vestíbulo. Brenda levantó la mirada, confundida. ¿Todo bien, señor Clark? Sí. Solo olvidé algo. Salí por la puerta trasera,
la misma que usé cuando Della y Leroy me habían emboscado en el vestíbulo meses atrás. Di la vuelta a la manzana hasta donde estaba mi camioneta. Al pasar frente a la entrada principal, vi a Leroy todavía esperando, mirando su teléfono. Por el retrovisor lo vi alzar la vista al fin, escanear el estacionamiento ya medio vacío y golpear la pared con frustración. Mi teléfono vibró. Mensaje de Leroy. Somos tu familia. Lo borré sin responder. Esa noche, sentado en mi nuevo condominio con vista a las luces de la ciudad, abrí el portátil y revisé la documentación de la fundación benéfica que ya estaba preparada, The Carol and Clark Foundation for Senior Housing. Sonaba bien. A Carol le habría gustado. Mi teléfono volvió a vibrar. Della, esta vez, papá, por favor. Necesitamos hablar. Esto no es justo. Justo. Otra vez esa palabra. Como si la justicia fuera algo debido después de lo que hicieron. Apagué el teléfono y me serví un trago. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad respirar debajo de mí. Coches en movimiento, gente viviendo su vida, el mundo continuando tanto si Della y Leroy entendían sus consecuencias como si no. El futuro que estaba construyendo no los incluía. Y por primera vez en 8 años, eso me pareció exactamente correcto. 5 días después de haber ignorado a Leroy frente a mi oficina, me llamó Tom Henderson. Robert, tienes que ver algo. Sonaba incómodo. Della publicó en Facebook. Es extenso. Colgué y abrí el portátil. Encontré su perfil. La publicación era larga, emocional, cuidadosamente construida. La leí 2 veces. Mi padre eligió el dinero sobre la familia. Después de dedicar 7 años a cuidar nuestra casa familiar, me desalojó con 30 días de aviso, vendió la casa que mi madre amaba y ahora no contesta mis llamadas. Esto es crueldad hacia los mayores, salvo que él es el mayor que actúa con crueldad. 3.400 visualizaciones, 340 comentarios. La mitad, solidarios, pobre chica, qué padre tan terrible, ¿cómo pudo? La otra mitad, escépticos, siempre hay 2 versiones, ¿qué hizo ella? Suena a manipulación. Cerré el portátil, volví al trabajo, no respondí. Durante los 3 días siguientes, mi teléfono sonó repetidas veces. Clientes, socios, personas que habían visto la publicación y querían mi versión. A todos les di la misma explicación breve. El jueves llamó Jim Peterson, con quien Clark Construction había trabajado 15 años. Robert, vi lo que publicó tu hija. Son acusaciones serias. ¿Cuál es tu versión? Omitió la parte en que me gritó que me fuera de su boda frente a 150 invitados. Respondí con calma. Y la parte en que yo sostenía un cheque por 3 millones cuando lo hizo. Larga pausa. ¿Ella hizo qué? Me destrozó en público porque a Leroy le pareció gracioso. Así que sí, los desalojé de mi casa. Sí, vendí la propiedad. Y no me arrepiento de ninguna decisión. No te culpo en absoluto, Robert. Ni un poco. La misma conversación, 5 veces en 3 días. A cada persona que preguntó, le conté la verdad. No lo publiqué, no iba a descender a su nivel. Pero lo compartí con quien de verdad importaba. La campaña en redes volvía a fracasar, como la primera vez. Della estaba aprendiendo que la simpatía necesita un público que no conozca toda la historia. Cuando la conoce, la simpatía se evapora. Una semana más tarde, sonó el teléfono con un número que reconocí pero que no veía desde hacía años. Ellen Johnson, la amiga más cercana de Carol, la mujer que ayudó a organizar nuestra boda y que llevó cazuelas cuando Carol murió. Robert, soy Ellen. Espero no entrometerme, pero Della me llamó ayer. Está muy mal por lo de su relación contigo. Me pidió que hablara contigo. Me senté y respiré hondo. ¿Qué te dijo? Que la desalojaste y vendiste la casa familiar. Que no le hablas. Que no entiende que hizo mal. La voz de Ellen era cuidadosa, suave. Robert, sé que el duelo cambia a las personas, pero esto no suena a ti. Ellen, déjame contarte lo que pasó en la boda de Della.
Se lo conté todo. El sobre, la humillación pública, las bromas del héroe, los gritos de Della, el cheque rasgado. Cuando terminé, la línea quedó en silencio un largo momento. 3 millones, 3 millones. Y ella, frente a todos. Así fue. Otro silencio. La voz de Ellen cambió, perdió toda dulzura, se volvió fría, decepcionada. Tengo que llamarla. Robert, lo siento. No debí suponer nada. Carol estaría. No pudo terminar la frase. Lo sé, dije en voz baja. Hablaré con ella. Necesita entender lo que perdió. Ellen colgó. 20 minutos después, mi teléfono vibró con un texto de Della. ¿Qué le dijiste a la señora Johnson? No deja de gritarme. No respondí. El 4 de julio cayó en viernes ese año. La ciudad celebró en Zilker Park. Música, food trucks, familias con niños esperando los fuegos artificiales de la noche. Normalmente. Evito las multitudes, pero algo me hizo ir. Tal vez las ganas de hacer algo normal. Tal vez la necesidad de probar que podía existir en público sin vergüenza. Aparqué cerca de la entrada principal y caminé entre la gente. Encontré un sitio cerca del escenario donde una banda local se preparaba. Compré una limonada a un vendedor. Entonces vi al héroe. A unos 30 pies de distancia, escaneando la multitud. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su rostro cambió. Alivio, esperanza, determinación. Empezó a caminar hacia mí. Lo observé acercarse. Lo dejé llegar a 20 pies. Luego me di la vuelta y caminé directo al puesto de seguridad junto a la entrada del escenario. Disculpe, le dije a uno de los agentes. Ese hombre de la camisa azul me está acosando. Le he pedido varias veces que me deje en paz. No lo respeta. El agente siguió mi mirada. ¿Quiere que lo retiremos? Por favor. Desde cierta distancia vi cómo 2 agentes se acercaban al héroe. Vi su cara pasar de la confusión a la rabia y luego a la humillación mientras le hablaban. Su voz se alzó por el césped, algo sobre la familia, sobre derechos, sobre que esto era una locura. Señor, esa persona afirma que usted lo está acosando. Necesito que abandone el evento. Es mi suegro. Somos familia. Él dice lo contrario. Debe salir del parque ahora o tendremos que llamar a la policía. Las familias cercanas ya estaban mirando. Los niños observaban, los padres apartaban a sus hijos, alejándolos del alboroto. El rostro del héroe se puso rojo. Esto es una locura. Tenemos derecho. Ahora no, señor, replicó el guardia. Leroy se marchó entre la multitud, con todos mirándolo. Los agentes de seguridad lo siguieron para asegurarse de que saliera del parque. A lo lejos, junto a los puestos de comida, vi a Della con una mano sobre la boca y lágrimas corriéndole por las mejillas. Cuando notó que la observaba, se dio la vuelta y echó a correr. Me quedé otra hora allí, escuché a la banda, bebí mi limonada, vi a las familias disfrutar del feriado. Cuando el sol comenzó a ponerse, me fui a casa. Esa noche, en mi condominio, recibí un último mensaje de Della. Nos has destruido. Lo miré mucho rato antes de escribir mi respuesta. No, ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de ayudarlos a fingir lo contrario. Presioné enviar y bloqueé ambos números. La guerra había terminado. Ellos habían perdido, y yo había ganado simplemente al negarme a seguir perdiendo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró sobre la encimera. Miré la pantalla. Della. Un nuevo mensaje. Papá, me rindo. Estábamos equivocados. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Haré lo que sea. Solo háblame. Lo leí 3 veces. Me llamó la atención la palabra rindo, como si realmente hubiésemos estado en guerra. Supongo que así era. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de respuesta unos 15 segundos. Luego bloqueé el teléfono y volví a mis huevos. Pasaron 6 días.
Fui a trabajar, atendí consultas, aún cerrando los últimos asuntos de la empresa, aunque ya planeaba venderla. Cené solo. Dormí bien por primera vez en meses. Al séptimo día, me llamó Steven Wright. Robert, su hija me contactó. Quiere solicitar una conversación mediada conmigo como parte neutral. Puedo facilitarla si usted acepta. ¿Cuándo? Una pausa. Cuando usted esté listo. El 25 de julio. En su oficina. 2 en punto. De acuerdo. ¿Y viene sola o no viene? Lo haré saber. Los días previos a esa reunión transcurrieron en calma. Finalicé los documentos de la venta de Clark Construction, una decisión que llevaba años considerando, pero que ahora había acelerado. Era hora de retirarme. De dejar atrás todo lo que me ataba a la vida que había tenido. El 25 de julio llegué a la oficina de Light exactamente a las 2. Della ya estaba allí, sentada en la sala de conferencias, un pañuelo arrugado entre las manos. No había rastro del héroe. Al menos había cumplido con esa condición. Wright estaba en la cabecera de la mesa, su blog legal abierto, dispuesto a mediar. Me senté frente a ella y esperé. Della comenzó a llorar de inmediato. Sé que te lastimé. Leroy me insistía todo el tiempo, decía que no encajabas con la estética de la boda, que nos avergonzarías. Fui débil. No busco excusas, solo. Tú elegiste esas palabras, Della, le respondí con voz firme. No Leroy. Tú. Lo sé, dijo entre sollozos, con el rímel corrido. Fui horrible. He sido horrible. Y entiendo por qué hiciste todo, el desalojo, la venta de la casa, todo. Tenías razón. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, para mostrarte que lo siento. La observé durante un largo momento. 35 años de recuerdos. Enseñarle a andar en bicicleta, ayudarla con la tarea, acompañarla al altar en su primera boda, la que no terminó como esta. Todo conduciendo a ese instante en el salón del Allen House. Della, dije despacio, te crié durante 35 años. Te alimenté, te vestí, pagué tu educación. Después de que tu madre murió, te di la casa sin pedirte nada a cambio. Lo único que quise fue respeto. En tu boda me demostraste que no significo nada para ti. Papá, por favor. Ahora lloras, no porque me lastimaste, sino porque perdiste el acceso al dinero. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Eso no. ¿No es así? Me incliné un poco hacia adelante. Si yo fuera pobre, ¿estarías aquí? Si no tuviera propiedades, ni ahorros, ni nada que heredar, ¿estaría sentada en esta oficina pidiendo otra oportunidad? El silencio respondió por ella. Me puse de pie. No te estoy excluyendo de mi vida para siempre, pero la confianza no se reconstruye en un día ni en una reunión. Vive tu vida. Si con los años cambias de verdad, quizá hablemos. ¿Años? Su voz se quebró. Papá, dime qué puedo hacer. Dime cómo arreglar esto. Ese es el punto, Della. No puedes arreglarlo haciendo algo por mí. Lo arreglas convirtiéndote en alguien distinto. En alguien que trate a las personas con dignidad. En alguien que tu madre habría reconocido. Caminé hacia la puerta. Wright, gracias por tu tiempo. Detrás de mí escuché los sollozos de Della. Wright le decía algo en voz baja, con tono tranquilizador. No me quedé a escuchar. Una semana después, firmé los papeles de la venta de Clark Construction. $4.2 millones por 40 años de trabajo. Los compradores eran una firma comercial de Houston, con buena reputación, que cuidaría de mis empleados. Tom Henderson recibió un generoso contrato de consultoría como parte del trato. Todos salieron bien parados. Excepto yo aterricé en algo mejor. La jubilación. 9 días después, me llamó Tom. Robert, felicidades por la venta. Salida limpia, buen precio. Deberías estar orgulloso. Gracias, Tom.
No lo habría logrado sin ti. Oye, me crucé con alguien que preguntó por ti. Della. Parecía sorprendida por la venta de la empresa. Asumí que ya lo sabía. Pues no. Se detuvo un segundo. Ahora sí lo sabe. Se la notaba afectada. Me lo imagino. Esa noche, mi teléfono sonó 2 veces con el número de Della. Silencié ambas llamadas. Luego llegó un mensaje. Entendí. Lo siento. 2 oraciones. Sin súplicas, sin exigencias, sin manipulación. Solo reconocimiento. Lo leí 2 veces, bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa de centro. Tal vez respondería algún día. Tal vez no. Pero, por ahora, el silencio se sentía exactamente correcto. Más tarde esa noche, abrí el portátil y revisé los documentos de la fundación. La beca conmemorativa Carol Ann Clark ya había recibido su primera. La primera solicitante era una joven que estudiaba educación infantil en el colegio comunitario. La fundación de vivienda aún estaba en proceso de formación, pero Wright me aseguró que estaría operativa para septiembre. Todo estaba encajando. No era la vida que había planeado, pero quizás sí la que me había ganado. Después de, por fin, haberme defendido, me serví un trago y me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad titilar allá abajo. En algún lugar, Della y Leroy vivían con las consecuencias de sus actos, y yo vivía con las mías, lo que, sorprendentemente, se sentía bastante bien. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Arizona. Sedona había estado en la lista de deseos de Carol. Rocas rojas, senderos para caminar bajo ese cielo azul imposible. Solíamos mirar revistas de viajes, marcar hoteles, planear ir para nuestro 40º aniversario. Luego ella enfermó, y esos planes se disolvieron entre visitas al hospital, conversaciones difíciles y, finalmente, silencio. Nunca fui. No podía imaginarlo sin ella. Pero ahora, de pie en mi condominio, con una maleta a medio llenar, pensé que tal vez era el momento. No para olvidarla, sino para honrar lo que ella había querido, para terminar algo que habíamos empezado juntos. El vuelo salía al día siguiente. Empaqué ligero, las botas de senderismo que no usaba desde hacía 5 años, una foto de Carol de nuestra boda y una novela que alguien me había recomendado. En el aeropuerto, la agente de la puerta de embarque revisó mi pase y sonrió. Sedona, hermoso en esta época del año. ¿Viaje de negocios o placer? Algo que debí haber hecho hace años. Más vale tarde que nunca. Exactamente. La semana en Sedona pasó como un suave desenfoque de paz. Caminé por Cathedral Rock al amanecer, con el desierto pintado en tonos naranjas y violetas a mi alrededor. Almorcé en pequeños cafés junto a turistas y familias. Conduje por Oak Creek Canyon con las ventanas abajo, las paredes de roca roja alzándose a ambos lados. Dormí 10 horas cada noche, en un silencio interrumpido solo por los aullidos lejanos de los coyotes. Por primera vez desde la boda, pensé en Carol sin el peso del resentimiento hacia Della. Solo pensé en mi esposa, en su risa, en sus pésimos chistes, en cómo podía hacerse amiga de cualquiera en 30 segundos. Ella habría amado este lugar. Cuando regresé a Austin una semana después, encontré una carta esperándome en el buzón. Papel membretado, logotipo de la fundación en la parte superior. Subí al apartamento y la leí en el balcón, con el café enfriándose a mi lado. Estimado señor Clark. La Clark Eleanor Housing Initiative ha obtenido el estatus 501, C3. El financiamiento inicial de $5.6 millones permitirá 3 proyectos. Viviendas para personas mayores en East Austin, apartamentos para veteranos en Round Rock y unidades accesibles en Pflugerville. La primera piedra está programada para el 15 de septiembre. Su visión de una vivienda digna y asequible para los adultos mayores de Texas se está convirtiendo en realidad. Sinceramente. Frank Adams. Director ejecutivo. La leí 3 veces, luego la coloqué en el refrigerador con un imán, donde pudiera verla cada mañana. Algo bueno estaba surgiendo de todo aquel dolor.
Carol habría apreciado eso también. 2 días después llegó otra carta. Esta vez, en un sobrecolor marfil, la dirección escrita con una caligrafía cuidada. La reconocí al instante. Della. Pesé el sobre en mis manos antes de abrirlo. 4 páginas escritas a mano. Me senté en el balcón y comencé a leer. Hablaba de terapia, de consejería familiar junto al Leroy, de pagar sus deudas poco a poco, $2000 al mes, de reconocer patrones que antes no veía, de convertirse en alguien de quien pudiera sentirme orgulloso otra vez. No ahora, quizás no pronto, pero algún día. El último párrafo fue el más importante. No te estoy pidiendo dinero ni perdón. Solo necesitaba que supieras que estoy intentando cambiar. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. No era necesario. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Pero por primera vez, permití la posibilidad de que la puerta no estuviera cerrada para siempre. Solo, no hoy. A la tarde siguiente, me reuní una última vez con Steven Wright. Su oficina se sentía diferente ahora, ya no como un campo de batalla, sino como un lugar donde simplemente se resolvían asuntos. Revisamos todo. El desalojo, completado. El testamento, finalizado. La casa, vendida. La empresa, también. La fundación, en marcha. Wright cerró la última carpeta y me miró. Todos los asuntos concluidos. La fundación le enviará informes trimestrales, pero ya no está legalmente vinculado a nada de esto. ¿Cómo se siente? Lo pensé de verdad. Libre. Él sonrió. El mejor resultado que podría desear para un cliente. Nos dimos la mano. Salí al sol de agosto, me quedé un momento en la acera mirando el tráfico fluir y en lugar de ir directo a casa, caminé hacia mi café favorito, a 3 cuadras. El lugar estaba lleno. Hora de almuerzo, mesas repletas de gente comiendo, hablando, viviendo sus vidas normales. Pedí en el mostrador. Lo de siempre, señor Clark. Café negro. En realidad, hoy quiero un capuchino. La barista arqueó las cejas. ¿Se siente aventurero? Rey. ¿De verdad, Rey? Algo así. Llevé mi bebida a la terraza y me senté a observar a la gente pasar. Parejas de la mano, padres con cochecitos, un hombre discutiendo animadamente por teléfono. La vida normal sucediendo a mi alrededor. Y por primera vez en 8 años, no me sentí separado de ella. No sentí vacío. Sentí paz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un antiguo socio. Robert, hay un proyecto de consultoría interesante si te interesa. Desarrollo habitacional en San Marcos. Podríamos usar tu experiencia. Tomé un sorbo de mi capuchino y respondí. Envíame los detalles. La vida continuaba, pero ahora en mis propios términos. Sin nadie gritándome que me fuera. Sin nadie aprovechándose de mi silencio. Sin nadie confundiendo mi amabilidad con debilidad. El sol de la tarde calentaba mi rostro. En algún lugar de la ciudad, Della y Leroy pagaban sus cuentas, asistían a terapia, aprendían a vivir sin esperar que mi dinero lo salvara. Y yo estaba allí, bebiendo un café demasiado caro en una terraza, pensando en proyectos de vivienda, en inauguraciones de la fundación y en tal vez hacer otro viaje a Sedona en otoño. No era la vida que había planeado, ni la familia que había esperado. Pero era mía. Completamente, finalmente mía. Y eso, decidí, era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.